fortalecer. So we put our hands up. Return to the Mac, get it what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our hands up. Pido perdón, mi error. Dale, Tengo no, que bajar a grabar. igual, esto lo vieron con Julito, o sea, no te preocupes. Vale, chivo. Vaya, dale, continúa, perdón. No, vale, tranqui. Entonces, no sé si esta parte del porcentaje queda claro o si alguien se confunde. Lo que les decía es de que yo personalmente me confundo hacerlo de esta forma. Porque estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma. Entonces, para mí, esta forma de verlo es mucho más fácil y mucho más sencilla de comprender. Pero si a alguien se le facilita más el tomar el porcentaje, quitarle el signo y correrle los ceros que sean necesarios, está súper bien. Vale. Para convertir un decimal a porcentaje, dice que hay que mover el punto decimal 2 lugares a la derecha y añadir ceros para ocupar los lugares que falten si es necesario. Aquí está un ejemplo que les decía que puede ser más de 100 en este caso. Va a depender de en qué lo estemos aplicando. Dice, mover el punto decimal 2 lugares a la derecha, tal como se muestra en este ejemplo.
Siento que necesito un marcador. Alguien me escribió, dice gracias. Voy a buscar el marcador, pero highlight. Vale. En este caso tenemos el 1.8 y nos dice que hay que moverlo 2 lugares a la derecha. Entonces, este puntito va a pasar. Ay. Wait. Este puntito se va a correr 1 lugar a la derecha y ahora va a ser, en lugar de 1.8, va a ser 18. Y como dice que hay que corrernos 2 lugares a la derecha, le vamos a correr uno más y ahora en lugar de ser 18 va a ser 180. Y al final, luego de haberlo corrido 2 espacios a la derecha, vamos a sustituir este punto que queda luego de los 2 espacios por un signo de porcentaje, tal como se muestra en el ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un 4.3, 31, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Este va a pasar aquí y este va a pasar aquí. Y ahora vamos a tener un 431%. Para convertir un decimal a un porcentaje, multiplique. Otra forma de hacerlo es, para convertir un decimal a porcentaje, es multiplicar por 100 y agregar el signo de porcentaje. En este caso sería... Ahí se me fue el lapicito. Vaya, en este caso sería, por ejemplo, dice para convertir en un signo, para convertir un decimal en un porcentaje, vamos a multiplicar por 100. En este caso sería 1.8 por 100. Que sería 180. Y a esto le vamos a añadir un signo de porcentaje. Ahí va a depender con qué forma ustedes se sientan más fácil. En mi caso, ya lo hago por inercia, que es mover 2 puntos a la derecha el puntito y sustituirlo por el porcentaje. Va a depender de su gusto, para gustos colores. Entonces, por último, para convertir una fracción a porcentaje, la fracción hay que convertirla en decimal, como lo vimos anteriormente. Y luego vamos a añadir el signo de porcentaje. Aquí está el ejemplo. Voy a borrar eso que apareció ahí. Es lo que les mencionaba de convertir una fracción a porcentaje. En este caso vamos a intentar con el 9/5, que al dividirlo entre ellos mismos sería 0.60 y este porcentaje lo vamos a convertir en número entero. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? En este ejemplo, aquí les hice el ejemplito de la división manual, para que vayamos recordando ya las reglas. Entonces, en este punto van a ver que solo hay 0.6 porque es una división exacta, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros movemos el puntito y solo tenemos un número en el decimal, vamos a suponer que los demás números son ceros. Entonces, en este caso, al mover una posición y al mover 2 posiciones, tomamos el 0 invisible que está en el número. Por eso es que al final se agrega un porcentaje. Por eso es que al final se agrega un porcentaje y ya queda como 60%. Y aquí está el ejemplo de la división, que sería como, ok, 9 entre 15, presto un 0, agrego el 0 abajo de mi residuo, agrego el punto. Y ahora sí ya puedo dividir 90 entre 15, que me da 6, o 0.60. Y añado el signo de porcentaje. No sé si aquí hay alguna duda. No. No, todo bien. Chivísimo. Vaya, ahora vamos con un tema que es súper importante y súper relevante para el examen. Y para cualquier examen que vayan a hacer en cualquier universidad, porque como les dije ayer, ustedes tienen que tener siempre una opción A, una opción B y una opción C. En mi caso, mi opción A era la AICEN, mi opción B era la Nacional y mi opción C era la UNICAES. Y hice el proceso para las 3 universidades. Entonces, ajá, les va a servir para todo. Disculpa, Vaya. una pregunta, porque en la presentación anterior 90 entre 15 le daba 0.6 y es 6. Creo que está mal hecho ahí, de que solo es 6 y se le multiplica por el No, porcentaje. porque estábamos, perdón, vaya, la división es 9 entre 15. Como le prestaste un 0, ese 0 lo moves. Ujú. La división real es 9 entre 15, que es la fracción.
Pero 9 entre 15 no se puede dividir como un entero porque es menor que el divisor. Entonces, para poder dividir 9 entre 15, un número menor entre un número mayor, lo que se hace es tomar prestado un cero invisible de la cajita de ceros, del banco de ceros. Entonces lo agregas al número que vas a dividir, pero la condición es que este cero que has puesto en el número que vas a dividir, en el dividendo, tiene que estar en el residuo, acompañado de un punto, porque es un préstamo que has hecho. Entonces, cuando ya has prestado el cero, ya puedes dividir 90 entre 15, dado que ahora sí tenés un número entero que está dividiendo a un número menor, y en este caso la división de 90 entre 15 sí es 6, pero como la división original era 9 entre 15, se está tomando como un decimal. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, solo de que lo veo como un poquito, un proceso más complicado para algo, pues, De hecho, lo hice de esa forma por el hecho de que no van a poder ocupar calculadora. Y si lo puedes dividir 9 entre 15 totalmente rápido en tu mente, es súper bien, ¿verdad? Pero por si alguien no lo puede ver. Acá Melanie toca un punto. Vean, el examen, no, antes de hablar del examen, la mente de todos funciona distinto. Hay personas que les choca dividir un número que va a dar menor a 1, es decir, un decimal, una fracción pura. Lo que hizo Melanie fue decir, 9 entre 15 no estoy seguro de cuánto sea, pero estoy seguro que el cerebro de todos, no de todos, de muchos, es más fácil dividir 90 entre 15 y casi que en automático decimos 6. Pero acá dice, como le presté un 0, tengo que devolvérselo a la izquierda, precedido o sucedido de un punto. Eso lo hace que sea 0.6. Yo estoy de acuerdo, es más vuelta. Estoy completamente de acuerdo. Pero el recurso que le da Melanie es una forma fácil de que nuestro cerebro lo interprete más rápido. Pero de acuerdo cómo les funcione. Este es un método simple. Este es un método simple, no es muy complejo, pero si los confunde, no pasa nada. Háganlo como tal. Y De perdón hecho, ahí. dale, dale. De hecho, no sé si se fijaron anteriormente, por eso les ponía las dos opciones con la conversión de los decimales, el mover hacia la izquierda o el de multiplicar, o el de tomarlo como 35 de cada 100, porque a mí me pasó y le va a pasar en cualquier universidad. Cuando ustedes llegan a las materias, se van a encontrar con alumnos que tienen un nivel académico superior a ustedes por el hecho de que han salido de colegios en los que le meten un montón a la universidad, a la educación. Entonces, el profesor va a explicar de una forma en la que tal vez tú lo vas a captar súper rápido, pero personas que no han tenido el privilegio de tener una universidad de tan alto rango, una educación de tan alto rango, se podría decir, no lo van a poder aplicar. A mí me pasó, yo salí del Instituto del Congo, llegué a la SEM con personas del Champañán, del Liceo Salvadoreño, que ellos hacían un ejercicio y, puchica, sacaban 3 formas diferentes de hacerlo porque se los habían enseñado, cuando a mí me habían enseñado la forma simple. Entonces, es de irte acoplando a como vos consideres que vas a procesar mejor los temas, por ejemplo. Bueno, no sé si les pasó en conjuntos. Algunos, cuando estamos viendo los conjuntos que son de más de 3 grupos, que es donde ya se empiezan a unir, hay personas a las que les funciona subrayar de diferente color cada conjunto y ver dónde se interceptan los colores. O sea, tengo compañeros que lo hacían coloreando. Hay otras personas que lo hacen con letras, por ejemplo, otras personas que lo hacen con números. Entonces, es necesario que cada quien adapte los temas a como ustedes consideren que los van a procesar más fácil. El objetivo del curso no es hacer un método estándar, es que ustedes puedan entender y que puedan aplicar todo lo que aquí se les enseña a su manera. O sea, nosotros les damos el conocimiento, ustedes deciden cómo procesarlo y cómo aplicarlo. Entonces, esa pequeña aclaración. Vaya. Ahora vamos a pasar a la siguiente slide, que era lo del cambio porcentual. Acá les decía que esto es súper importante, lo van a ver de aquí hasta que se gradúen. Yo lo sigo viendo, estoy en 4º año y es algo que si ustedes captan desde el principio y les va a servir para un montón de cosas. Vale. El cambio porcentual. El cambio porcentual hace referencia a cómo cambian las cosas en un tiempo determinado. Si una magnitud pasa de x0 a x1, se dice que tuvo un cambio porcentual.
se podría decir que es la diferencia entre un dato actual comparado con datos anteriores. Por ejemplo, cuando las personas quieren ver cómo han incrementado las ganancias de la empresa, lo van a comparar mis ganancias de este año con las ganancias del año pasado. Y en base a esa diferencia voy a saber si he tenido más ganancias o pérdidas. ¿Qué es lo que se ve acá? Si el cambio porcentual es menor a 0, implica que la magnitud disminuyó o que los resultados son menores al año anterior que se está evaluando. Y si el cambio porcentual es mayor a 0, significa que aumentó, que las cosas están mejorando. No sé si aquí esta idea se entiende, porque esa idea es importante que ustedes la puedan procesar bien desde este punto. Siendo sincero, se me hizo un poco Vale, complicado. lo voy a intentar explicar con un ejemplo y me dicen si así se aclara mejor. El primer ejemplo es este. La esperanza de vida al nacer para El Salvador ha cambiado de la siguiente forma, que es esta tablita que se presenta acá. Calculen el cambio porcentual entre cada par de décadas consecutivas. ¿Cuál fue la década con mayor cambio porcentual? ¿Y cuál fue el cambio entre 2010 y 1960? Primero que nada, hay que definir qué es X0. X0, ustedes lo pueden ver como el año 0, desde donde va a empezar mi análisis. O lo pueden ver en lugar de X0 como T0, que significa tiempo igual a 0 o año igual a 0. Cuando ustedes les den, o sea, siempre que vayan a utilizar el cambio porcentual, les van a dar una tablita, porque necesitas una tablita para hacerlo. Entonces, si no tiene la ubicación de XN o de T0, les recomiendo que añadan esa fila, aunque sea a la par, en lápiz, y empiecen a poner. Solo quiero hacer una aclaración, Melanie. Sí, usualmente les van a dar una tabla, pero no necesariamente. ¿Por qué? Si les dan 2 puntos en el tiempo o 2 puntos de análisis, ustedes pueden sacar un cambio porcentual, pero necesitan al menos 2 datos. Uno no basta. Entonces, lo más normal, como dice Melanie, es que les den una tabla. Pero si no les dan una tabla y les dan 2 datos y les piden un cambio porcentual, lo pueden sacar. Sí, creo que fue mi error decirlo de la tabla. Vale. ¿Cómo les recomiendo que se memoricen lo del cambio porcentual? Yo sé que ver letras complica un montón las cosas y es bastante complicado de procesar porque pasa un montón. Entonces, yo en lugar de ver la fórmula, lo veo como letra. ¿Qué sería? El cambio porcentual está dado por la diferencia de un dato actual o un año actual menos un dato anterior entre el dato del año anterior multiplicado por 100. Ahora, con un ejemplo, lo que les decía, si ustedes tienen una tabla, es necesario que añadan esta columna en el que el primer dato que tienen, el más antiguo, es el 0. Y así a medida va aumentando en el paso del tiempo, va a ir subiendo el valor de X. En este caso sería 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque así ustedes van a poder ubicar dónde está el punto de partida y dónde está el punto final. Como les decía RC, puede que solo les den los datos de 1960 y los datos de 2010, como este ejemplo que nos están pidiendo. Y pueda que les pidan cómo cambió de 1960 a 1970, de 1970 a 1980 y así sucesivamente. Para responder cuál fue el cambio porcentual entre 1960 y 2010, vamos a tomar el dato más actual como X1 y el dato más anterior o el más pasado o el que ya está desfasado como X0. En este caso, ¿por qué? Como les mencionaba, el cambio porcentual busca evaluar si ha habido un aumento o una disminución en los resultados de cualquier ejercicio que se pueda hacer. Yo les recomiendo que lo vean como una empresa. Ustedes saben que la empresa, el objetivo de la empresa es crecer a medida que pasa el tiempo, no tener pérdidas. Entonces, hagamos esto como una empresa personal. Yo, Melanie, soy mi empresa. Yo quiero saber si este ciclo de clases salí mejor o peor que el ciclo anterior. Entonces, voy a tomar como referencia este ciclo, que es el que voy a comparar con el ciclo anterior, y voy a utilizar mi cambio porcentual. Entonces, voy a tomar 2010 como mi ciclo presencial, mi ciclo presente, mi yo de ahorita, y 1960 como mi yo del ciclo pasado, o mi yo de ayer. ¿Qué es lo que voy a ver? Si de ayer a hoy yo mejoré o empeoré.
Entonces, si mi yo de hoy es 2010 y mi resultado en notas fue 71.9 y mi yo de ayer es 1960 y mi resultado en notas fue 50, esa diferencia yo la voy a dividir entre mi resultado del ciclo anterior, que sería 50. No sé si con ese ejemplo se entiende más la idea o quieren que ponga otro ejemplo. No, sí se entiende. ¿Entiende? Entiende, gracias. Vale. Yo tengo una duda sobre esto. Ujú. Digamos que quisiera sacar el cambio porcentual del 2000 con 1980. Entonces, X1 sería 2000, ¿verdad? 2000, ajá, sí, 2000 Y y X0 1980 sería sería, X. ajá. Y Sí, el que está siempre. abajo también sería 80, no sería el Ujú. más antiguo. Sí, si se fijan es X1 menos X0 sobre X0. Entonces, X1 siempre va a ser el dato más actual y X0 cualquier dato que esté antes de ese dato que nos estén pidiendo. Ok, pero no tiene que ser necesariamente el más antiguo que tenga. No, o sea, es que va a depender de lo que te pidan. Por ejemplo, aquí te están pidiendo el cambio porcentual entre 1960 y el 2010. Por el orden que te lo dan, vos podrías decir, mi X1 es 1960 y mi X0 es 2010. Pero ¿cómo puedes comparar algo pasado? O sea, sí puedes comparar algo pasado como algo presente, pero el objetivo del cambio porcentual es comparar cómo hoy en la actualidad he mejorado, disminuido o he empeorado con respecto a algo que ya pasó. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, gracias, muchas gracias. Vale. Entonces, en este caso, como 2010 es mi año más actual de los que me están dando, yo voy a tomar 2010 como mi X1. Y como 1960 está atrás de 2010 y es el otro dato que me están dando, lo voy a tomar como X0 y voy a hacer esta diferencia de 71.9 en menos 50 entre 50. Ahora bien, 71.9 menos 50 es igual a 21.9 y esto lo voy a dividir entre 50. Esta división me da 0.438 y ese resultado lo voy a multiplicar por el 100% para sacar en porcentaje cuánto yo he mejorado en mis notas, que en este caso sería que de 2010 a 1960, perdón, a 2010, es decir, en un paso de 5 años, yo he mejorado mis notas en un 43.8%. Es importante aquí que esta multiplicación por el 100% lo dejen como el último paso. Porque si ustedes multiplican 21.9 por el 100%, se pueden confundir y va a ser más complicado. Entonces yo les recomiendo que primero hagan la fracción y luego la multiplicación por la jerarquía de las operaciones. No sé si con este ejemplo se entiende a totalidad lo del cambio porcentual. Perdón, tengo una duda. Uh-huh. El 50 que sea como denominador, ¿será siempre el de X0 o siempre será 50 por ley como 100? No, siempre es X0. Acá arriba, si pueden ver... Sí, una fórmula. Sí, la fórmula. Como les decía, ustedes, yo no les... O sea, si ustedes se quieren memorizar la fórmula tal cual, como está acá arriba, lo pueden hacer, sabiendo que X1 es mi dato más actual y que X0 es mi dato anterior al actual. Pero si a ustedes se les hace más fácil memorizarlo como un enunciado, lo pueden hacer de esta forma. Y si se les hace más fácil memorizarlo con un ejemplo, cualquier ejemplo que ustedes quieran tener, lo pueden hacer también de esa forma. Quizá, Melanie, para agregar, usualmente la gente lo llama a X1 como valor final y X0 valor inicial. Entonces uno dice final menos inicial entre inicial. Sí, Se de acabó. hecho a mí así se me hizo más fácil comprenderlo. Y se acabó. Esa es una forma fácil. Veo que Alejandra y Alan tienen preguntas. Sí, gracias. Si quieren que responda Alejandra primero y después sigo yo. De acuerdo. Ok, gracias. Bueno, yo tengo una duda. Con respecto a este ejercicio, ella mencionó como ejemplo de sus notas, ¿verdad? Pero mi duda es, ¿cómo saber si el resultado final, en este caso el porcentaje, significa que incrementó o bajó? Buena pregunta y te lo dice el signo. Va, suponete que el CUN o el promedio de Melanie de este ciclo sea de 9 y el ciclo pasado era de 8.50. 9 menos 8.5
.5. .5 entre 8 y 5, no sé, pero lo que sé es que eso da positivo. Al revés, el ciclo pasado fue 9 y hoy es 8,5. 8,5 menos 9 menos .5. Entre 9, no sé, bueno, creo que da como menos .18 o .18% o algo así. Entonces, el signo, si el signo es positivo, quiere decir que fue crecimiento. Si el signo es negativo, fue decrecimiento. Ahora, hay que interpretar las variables. Por ejemplo, si yo les digo, la pobreza bajó 5%, ¿eso es malo o es bueno? Es bueno. Bueno, Bueno, aunque esté en negativo. Si yo les digo, la inflación subió 20%, ¿eso es bueno? malo. Malo, aunque esté en positivo. Uno debe entender la variable que analiza. El cambio porcentual solo es un cambio porcentual. Luego viene la parte de analizar qué variable estoy interpretando. ¿Hoy sí se entiende? Sí. Ok. Alan, creo que tenías una pregunta. Sí, solo para asegurarnos de que lo haya comprendido bien, tomamos en el ejemplo 2 años, tomamos 1960 y tomamos 2010. Son los ¿Sí? únicos datos que teníamos. En el caso de que supongamos que tuvimos la tabla, el último año, es decir, X0 sería 2000, sería el anterior. Entonces, en vez de 50, que fue en 1960, pondríamos 61.8, ¿verdad? 68.8, sí, correcto. Ahora, acá vienen unos temas. Por ejemplo, aquí Melanie creo que por simplicidad les hizo un ejemplo de 2010 al 60. En ese caso es el cambio acumulado. Pero si vos lo ves como del 2000 al 2010 es el cambio de la década. Entonces, depende de los puntos que te preguntan. Pero correcto, depende de cómo me lo estén preguntando, yo voy a cambiar el numerador y el denominador. Correcto. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, continuemos entonces, Melanie. No sé qué te hiciste. Aquí estoy. Sí, yo sé que estoy muerta, pero bueno, si no hay más dudas, hasta aquí llegaría el tema de decimales y porcentajes. Pero tenemos 2 horas, creo, ¿verdad? 1 hora y media, ¿verdad? No, tenemos, a las 8 termina. Tenemos más o menos 1 hora con 20. ¿Qué tema sigue? Sigue el de razones. ¿Y tenés material? Sí lo tengo, pero no preparé la clase. Ok, bueno. De acuerdo, entonces hagamos lo siguiente. Jóvenes, si se entendió el tema, terminamos hasta acá. O sea, la idea es cubrirlo en tiempo. Vean, la vez pasada nos faltó tiempo, hoy nos sobró. Es lo que les dije. Y retomamos el sábado. Yo solo les diría que si tienen la oportunidad y quieren hacerlo, pueden buscar la PA del College Board, que pueden tener como una idea de cómo va a ser el examen. Y si quieren ahorita, si tienen alguna duda como puntual del proceso de la U o de la U en sí, y si se quieren quedar, se pueden quedar y hablamos, o si no, se pueden ir, como dice RC. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia? O sea, Sí. ¿cómo te sientes desde que iniciaste? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te preparaste? O sea, así en general. Voy a... ¿La prueba de qué, perdón? Se lo voy a escribir. Es la PAA. Un paréntesis aquí, creo que esto sería como un tip si le quieren agarrar. Yo hace como un mes busqué en internet como un simulacro de la PAA y no te da tiempo, pero sí, o sea, sí, supuestamente es lo más parecido a la prueba. Y sí, las preguntas son más como de razonamiento. De hecho, en las que me salieron, creo que ninguna me pedía hacer ejercicios. Todas eran de opción múltiple y la parte del lenguaje sí es bastante razonamiento. O sea, son hasta dos, 3 párrafos o una página. Y de ese párrafo, digamos, te sacan como 5 preguntas más. O te dicen